Vamos a continuar el día de hoy, hermanos, con el estudio aquí en el libro de Apocalipsis. El día de hoy vamos a tener un estudio que es en realidad una recapitulación de lo que hemos estado hablando. Y en esta recapitulación vamos a señalar algunos detalles que quizás debimos haber señalado al principio, pero bueno, no hemos avanzado todavía mucho, vamos lentos. Y vamos a ver algunas consideraciones preliminares para entender mejor el mensaje a las 7 iglesias. En primer lugar, vamos a fijarnos que hay una diferencia entre Israel y la iglesia. Sí, en segundo lugar, vamos a tratar que también de profundizarnos un poquito en el significado bíblico de la palabra eclesía, ¿no? Que es en el griego y que ha sido transliterada como iglesia, ¿no? Y vamos a ver el significado bíblico y su uso. Y en ese sentido vamos a fijarnos también en este bosquejo que el uso bíblico es corroborado precisamente en la carta del Apocalipsis, en las cartas para las iglesias en el capítulo 2 y 3. Este es el uso bíblico que he dado aquí en estos pasajes. Y también vamos a fijarnos que la Biblia usa esta palabra iglesia como una metáfora. Vamos a fijarnos que usa, por ejemplo, la palabra cuerpo o la palabra edificio como metáforas para ilustrar el significado del concepto de la iglesia, ¿no? Y finalmente, la parte más amplia del estudio nos vamos a fijar en el propósito de la iglesia de acuerdo a las escrituras, porque en realidad este propósito es la base. Es como si nosotros estudiáramos el debiera, como si nosotros tuviéramos el metro para medir cómo funciona una iglesia. La Biblia nos habla de un modelo bíblico, ¿verdad? Y ese modelo bíblico está plasmado en las Escrituras, cómo debe ser una iglesia en doctrina y en práctica, y cuál es su propósito. Entonces, teniendo esa regla y eso en mente, nosotros podremos examinar cuidadosamente fijarnos cuidadosamente cómo es que Cristo, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 3, al hablar de la iglesia, lo hace desde una perspectiva de ese modelo que nos ha dado, ¿verdad? Y en ese sentido podemos entender un poco mejor el mensaje a estas iglesias, ¿no? Oramos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, rogamos de tu ayuda, la influencia de tu Espíritu Santo para que podamos predicar con denuedo tu palabra, Señor, y que nos guíes siempre y nos guardes en el camino de la verdad, Señor. Somos como ovejas, Señor, somos débiles y necesitamos siempre ser custodiados y guardados por ti, que eres nuestro buen pastor, que entregaste tu vida por nosotros. Y Padre, que nos has estado siempre guiando y cuidando, ahora te suplicamos que nos ayudes, Padre, para entender mejor tu palabra y para ser mejores hijos tuyos en medio de esta generación perversa y maligna. Pedimos, Padre, que nos ayudes a tener conciencia de nuestro deber y nuestra obligación como creyentes, como miembros de una iglesia, y también, Padre, que conduzcas a los que tú quieres que sean añadidos a esta tu asamblea, Señor. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén.
Entonces, aunque como ya mencioné, hemos iniciado a comentar los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, donde Cristo se dirige a estas 7 iglesias del Asia Menor, el día de hoy vamos a tener la recapitulación, haciendo algunas consideraciones preliminares que nos ayudarán a entender mejor el mensaje de Dios a su grey, ¿no? En primer lugar, hay algunas diferencias entre Israel y la iglesia. Es necesario entender que Dios es el mismo y que su carácter es un carácter inmutable, y a este Dios le plació manifestar y administrar su gracia en una forma diferente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Esa es la diferencia que encontramos entre Israel y la iglesia. Es decir, mientras en el Antiguo Testamento Israel fue puesto bajo la ley, administrando, como dijo Pablo ahí en Hebreos, administrando sombras y figuras. Y aunque el pueblo de Israel era heredero y poseedor de grandes promesas, siendo niño fue puesto, dice la Escritura, bajo tutores, hasta la plena manifestación de Cristo, hasta la venida del Nuevo Testamento. Entonces debemos entenderlo bien. Israel era una sociedad sacralista, una sociedad unida por el linaje, por pertenecer a la misma raza, estaban delimitados en una misma zona geográfica y estaban unidos por una lealtad religiosa común, que son las características de una sociedad sacralista aún en nuestro tiempo. Si uno no era descendiente de Jacob o Israel, entonces uno no podía pertenecer al pueblo de Israel, no podía pertenecer al pueblo de Dios. Los gentiles fueron recibidos solamente como prosélitos por excepción. Encontramos algunos casos en el Antiguo Testamento. Ahora, evidentemente, otra característica de una sociedad sacralista es el hecho de fijarnos, ¿no? En Israel no había libertad religiosa. O sea, no había, que si tú nacías, tú eras hijo de uno de los 12 hijos del patriarca Israel, y tú decías, bueno, yo no quiero ser de este pueblo. O sea, no tenías opción. Nacías israelita de una de las 12 tribus, y si te ibas con los filisteos o si querías adorar a otra divinidad, te costaba la vida. No había ninguna libertad religiosa, ¿verdad? O sea, tú nacías así y ahí quedabas. Entonces, teniendo esta característica Israel, entonces nosotros debemos fijarnos en sentido espiritual. Israel era un conglomerado de personas, pero no todos eran creyentes verdaderos. Aunque eran del linaje carnal de uno de los 12 patriarcas, no todos eran hijos verdaderos de Dios. Y claro, si entendemos estas cosas, podemos explicar mejor por qué ocurrieron tantos detalles en el Antiguo Testamento, ¿no? Por qué había tanta deserción, tantas barbaridades, cómo iban a la idolatría, pero cómo, si son el pueblo de Dios, que era un pueblo mezclado, había de chile, de dulce y de manteca, como dicen en mi pueblo, ¿verdad? Entonces, esto explica su comportamiento. Y vemos que cuando el apóstol Pablo dice ahí en el libro de Hebreos, ¿no? Que en el camino del desierto, ¿qué es lo que expresa? Era su pueblo Israel, ¿no? El que iba por el desierto. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, y no entraron en la tierra prometida. ¿A causa de qué? A causa de su incredulidad. Era una sociedad mezclada, había incrédulos y creyentes. Así era el asunto. Como eran admitidos en Israel como pueblo de Dios por nacimiento, entonces estaban mezclados. ¿Sí me explico? Había incrédulos y había creyentes. Y así lo tenemos. Había muchos que eran muy rebeldes y otros que eran fieles seguidores del Señor. Pablo explica esto en Romanos 9:6 cuando dice, de manera, no dice que no todos los que son israelitas, sí, son verdaderos hijos de Dios, sino que en Isaac te será llamada descendencia, ¿verdad? No todo el que es israelita es del Israel de Dios.
sino que es su pueblo elegido, su pueblo salvado por la gracia, por la sola gracia, ¿no? También el apóstol Juan señala en el capítulo 1, versículos 12 y 13, que los verdaderos hijos de Dios no son aquellos que son nacidos de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino aquellos que son regenerados y nacidos de nuevo de parte de Dios. Ahora, cuando llegó el cumplimiento, esto es referente a Israel, una sociedad sacralista, una sociedad mezclada, es lo que estamos viendo. Ahora, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, vino Cristo. Y Él vino no para establecer otra sociedad sacralista, no para continuar la sociedad sacralista que era Israel. Nunca sucedió eso, ¿verdad? En su predicación desde Juan el Bautista, por eso chocaba tan fuerte en la predicación, ¿no? Porque Él venía a establecer, dijo, yo he venido a establecer, capítulo 16 de Mateo, 16, 18 en adelante, todo el Evangelio de Mateo, ¿no? Todos los Evangelios, yo he venido a establecer, ¿qué cosa? Mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, la iglesia es una institución nueva, es diferente de la sociedad sacralista de Israel. ¿Me explico? Eso es algo que tenemos que entender muy claramente. Desde el mensaje entonces de Juan el Bautista y de Cristo mismo empezaron a advertir, ¿no? En Mateo 3, en el versículo 8, 9 y demás versículos dice, comenzaban a predicar y decían, no comencéis otra vez a decir en vuestros corazones, linaje de Abraham somos, porque si no os arrepentís verdaderamente, serán echados al fuego del infierno. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Cómo nos viene a decir este cuate que no tiene que ver el linaje? Que no tiene que ver que yo sea hijo de uno de los 12 patriarcas. Está destruyendo nuestros cimientos, está destruyendo todo. Esto no puede ser de parte de Dios. Y la pregunta es, ¿era de parte de Dios? Claro que era de parte de Dios. El establecimiento de la iglesia, ¿quién lo hizo? Dios. Entonces, ellos no entendieron el cambio, no entendieron las promesas, ellos quedaron anclados, ¿no? en el privilegio racial, somos descendientes de Abraham, y dice Cristo, no, si no tienen un verdadero arrepentimiento, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, así, ¿no? La iglesia del Nuevo Testamento no es Israel, la iglesia es una institución nueva, formada por creyentes, como dijo el apóstol Juan, ¿no? En el Apocalipsis que veremos, de toda lengua, de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación, ¿verdad? Entonces, así es el asunto. Uno se hace parte del pueblo de Dios, ¿cómo? ¿Por nacimiento? ¿Qué posibilidades había que un japonés o un mexicano entraran en el tiempo de la sociedad sacralista de Israel? No había, no somos hijos de los patriarcas. Pero ahora entran ¿de qué? De todo el mundo. Esa es la razón por la cual se usa la palabra mundo en un sentido amplio para hablar que el pueblo de Dios no solamente está compuesto por personas de Israel, sino por personas de todas las nacionalidades. Entonces, pero ¿cómo entramos entonces a la salvación? ¿Cómo entramos al reino de los cielos? Cristo dijo en Juan 3, 3 y 5, si no nacieres de nuevo, no puedes ver, no puedes ejercer la fe si no naces de nuevo. Primero viene el nacimiento y luego viene la fe. ¿Sí? Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios, no puedes ser parte del reino de Dios, no puedes ver ni puedes entrar tampoco en él. Entonces, a través del nuevo nacimiento. ¿Quién lo da ese nuevo nacimiento? La Biblia nos dice, Juan 3:7 es claro, el viento sopla de donde quiere y va a donde quiere. Así es el que es nacido del Espíritu, es nacido de Dios. Dios le concede la vida espiritual ¿a quién? A los que Él quiere, por medio de su Espíritu Santo, a través de su palabra, ¿no? Operando poderosamente esa misma palabra que resucitó de los muertos a Cristo Jesús. Ese mismo poder es obrado a través de la palabra por el Espíritu Santo, regenerando y dando vida a los verdaderos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Entonces, bueno, si al momento de creer, al momento de ser salvos, al momento de ser regenerados, ¿no? Esto es a través de la obra del Espíritu Santo,
Entonces, ¿cómo venimos a formar parte de una iglesia? Cuando somos bautizados y somos añadidos a la iglesia local. En forma sencilla, estas palabras que estamos diciendo borran la idea de que Israel era la iglesia del Antiguo Testamento. No había iglesia en el Antiguo Testamento, no había iglesia. Había una sociedad sacralista y una administración de la gracia diferente a la que tenemos ahora como una iglesia local. Ahora entonces, la iglesia es una institución nueva. ¿Israel entonces no sirve? No, claro que sirve. Israel fue depositario, de ellos son el pacto, las promesas, de ellos son todo. Cristo dijo, la salvación viene ¿de dónde? Viene de Israel. Fueron depositarios de la palabra y de las promesas, pero ellos administraron, fue como si fuera la infancia, ¿no? Así lo manejó Dios en la administración de su gracia. Y claro, grande favor nos han hecho al traer la palabra, ¿no? Hasta nosotros, hasta nuestro tiempo. Ahora, pero hemos de aclarar, entonces, en primer lugar, que ellos no eran la iglesia, sino de que eran una sociedad sacralista. ¿Estamos bien? Ese es nuestro primer punto. Hay una diferencia entre Israel y la iglesia, ¿verdad? La iglesia es una institución nueva, con nuevas normas, con nuevas reglas, que son puestas en el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, hablando en segundo lugar, el significado bíblico de la palabra iglesia. La palabra iglesia proviene de un vocablo griego que se escribe, si mal no recuerdo, así, ¿no? Eclesia. Claro, yo no sé escribir muy bien español, mucho menos griego, entonces, pero es así, eclesia. Y evidentemente, para poder entender el significado de la palabra griega, eclesia, nos vamos a fijar en lo primero, ¿no? Hay un error grave de traducción en la escritura, ¿no? ¿Cuál es ese error? Usted puede notarlo. La pregunta aquí es, ¿se parece la palabra griega a la palabra en español? Sí se parece. ¿Por qué? Porque la palabra no fue traducida. La palabra fue transliterada. ¿Sí? Es lo mismo que la palabra griega bautizo. ¿Sí? ¿Cómo decimos o cómo está en la escritura? Bautizar. Entonces, nota lo mismo, este es el griego y este es el español. El asunto es, ¿fue traducida la palabra bautizo? No, fue transliterada, ¿verdad? La traducción correcta de la palabra eclesia es asamblea. Se usaba para referirse a las asambleas, así como las asambleas de los sindicatos o las asambleas de los clubes rotarios o cosas así. Es una asamblea, como la nuestra es una asamblea. ¿Cuál es la diferencia? Que el propósito de los rotarios es hacer ahí sus grandes fiestas, y cuando yo era niño traían a Juan Torres, que creo que ya hasta se murió Juan Torres, yo no sé si todavía viva, pero el asunto era un objetivo. Los del sindicato se reúnen para la grilla y todo lo demás, ¿sí? Y nosotros nos reunimos con el propósito de adorar y glorificar a Dios, ¿no? Entonces, ahora, la traducción correcta es asamblea, esa es la traducción. Se evitarían muchos errores, como vamos a ver ahorita, si se hubiera hecho la traducción, en lugar de poner iglesia, se hubiera puesto asamblea. Sería asamblea de Cristo en Corinto. ¿Sí? La palabra de Dios a la asamblea de Éfeso. ¿Me explico? Así sería el más o menos el sentido. Ahora entonces, este es el principio de la explicación del significado de la palabra. Ahora entonces, ¿cómo usa el Nuevo Testamento la palabra asamblea? ¿Cómo lo usa? Voy a borrar esta parte de aquí, hermano, ya no hay cantos que vayamos a realizar. Entonces, en esta parte, sí, tenemos por ahí un libro que si alguien quiere comprar, solo tiene que decirme y se lo podemos traer. El precio es como el precio de una Coca-Cola, ¿sí?
O sea, 50 pesos. Me van a decir, ¿dónde compraste esa Coca-Cola? Si lo tengo que decir, es en un restaurante que está aquí en Plaza del Parque. Pedimos la cuenta y cuando mi esposa preguntó, ¿y estos 50 pesos de qué son? En una cuenta de que uno primero come y luego dice, ¡ay, me están cobrando de más! Y eso dice, es la Coca-Cola que pidieron. Fíjese nada más, entonces en el precio de una Coca-Cola, 50 pesos, ahorita está en oferta. No voy a decir más que las iniciales del restaurante, con S de Sanborn. Sí, pero, entonces, ya dije el nombre, bueno, ya ni modo, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es el uso bíblico? Ahí en ese libro viene muy bien explicado, es un libro de muchas páginas que se puede estudiar muy bien ahí. El uso bíblico de la palabra asamblea, en primer lugar, es para referirse a una asamblea, una iglesia local. Son 115 veces que aparece la palabra asamblea en el Nuevo Testamento, 115 veces. Entonces, el primero es para referirse a una asamblea local. ¿La asamblea de dónde? De Éfeso, de Corinto, de Tiatira. ¿Se entiende el uso? Se refería a una iglesia local. Así de sencillo. El siguiente uso es un uso que se llama institucional o genérico. A veces la palabra no se refiere a una iglesia en particular, sino se refiere a la iglesia como una institución, o se refiere a la iglesia como un género. Por ejemplo, uno escucha en la Escritura. Vamos a citar un texto. Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 15. Nos dice ahí que la iglesia dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Entonces, la pregunta es, ¿a cuál iglesia se está refiriendo? ¿A cuál asamblea se está refiriendo? ¿A la de Corinto? ¿A la de Éfeso? ¿A la de Pérgamo? ¿A la de Querétaro? Está hablando de la palabra iglesia en un sentido genérico. Es como cuando Pablo dice, esa ilustración es muy sencilla, ahí en Efesios capítulo 5, cuando dice, las mujeres estén sujetas a sus maridos. ¿Cuáles mujeres se está refiriendo? ¿A cuáles esposas se refiere? ¿A las de aquí o a las de...? Está hablando de la esposa y de la condición de sumisión o sujeción en una forma que genérica a todas en general. Así. Ese es el uso institucional o genérico. Y el último uso que aparece, este es muy sencillo porque solo aparece 2 veces. De todas las demás están repartidas las 115 aquí, pero todas las demás, de esas solamente 2 se refieren al uso escatológico, es decir, se refieren al uso de la palabra iglesia. Esas 2 está en Efesios 5:27, donde dice que Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia para presentársela en el día final gloriosa, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Esa iglesia que presentará Cristo en ese gran día, es una iglesia que estará en el cielo y será local en el cielo, vamos a decirlo así. ¿Me explico? Es el mismo uso, estará reunida toda completa. ¿Sí? Y el siguiente uso es el pasaje que está en Hebreos, en el capítulo 12 y versículo 10 en adelante, donde aparece la palabra congregación. Y dice, no os habéis congregado no en el monte de Sión que humeaba, no estamos adorando a Moisés, sino nos hemos reunido, dice, sí, en el monte verdadero, ¿no? En la Sión celestial, en el cielo, donde están congregados las personas, ¿no? Que han sido sacadas de este mundo y han sido hechas perfectas. ¿Esa asamblea ya existe ahorita? No, se reunirá ¿dónde? En el cielo. Entonces, este uso escatológico es de una asamblea que se reunirá en el cielo, será una asamblea festiva cuando todos nos reunamos de toda lengua, de toda raza y de toda nación y hagamos esa asamblea festiva en el cielo. Esos son los usos de la palabra iglesia. ¿Por qué nos referimos a esto? Bueno,
Porque en la Escritura no hay referencia y no hay un uso de una iglesia universal e invisible. No hay una asamblea universal e invisible. Y es que a veces se dice que al ser salvadas las personas entran al cuerpo místico, o al ser regeneradas, dice, estás unido a Cristo. Lo de la unión con Cristo es correcto, ¿no? Una persona que es regenerada es unida espiritualmente a Cristo. Ahora, al ser salvada una persona, dicen algunos, entra al cuerpo místico, a la iglesia universal, lo cual es erróneo, ¿no? Porque no hay ninguna iglesia universal. Recordamos, quisiera señalar en Lucas 18, que Cristo habló de entrar en el reino de los cielos, ¿no? Varias veces lo hizo, y en una de esas ocasiones, Cristo decía, ¿no? Ahí lo que ya citamos en Juan 3 al 5, que dijo, si no nacieres de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos. Pero Cristo nunca habló de que a través del nuevo nacimiento se entraba a un cuerpo místico, que sea la iglesia universal e invisible. Usted vea cómo está aquí el asunto, ¿no? Hablar de una iglesia universal e invisible es un error en el uso gramatical de la palabra. Ahora, ¿qué es a lo que se refiere? Se refería a Cristo. Vea Lucas 18, en el versículo 18, encontramos, ¿no?, que Cristo estaba predicándole al joven rico, que vino corriendo y se puso delante de él y le preguntó, maestro bueno, y dice la pregunta, ¿qué haré para heredar qué cosa? La vida eterna. Entonces, la pregunta es, ¿qué recibimos cuando somos regenerados? ¿No recibimos la vida? Entonces, entendemos bien el asunto. Ahora, cuando dice en el versículo 24 de ese mismo capítulo, ya saben que el joven no dijo primero que sí, guardaba todos los mandamientos, pero a la mera hora se dio cuenta de que no era así. Entonces en el versículo 24 dice, viendo Jesús, se fue muy triste, no se fue engañado, se fue solo muy triste, y entonces Cristo dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en dónde? O sea, recibir la vida eterna, ser regenerado, es entrar en dónde? En el reino de Dios, como ya había dicho en el Evangelio de Juan. Se dice, versículo 25, entonces es difícil, dice, para los ricos entrar en el reino de Dios, y específicamente fíjense en el versículo 26, y los que oían dijeron, entonces, ¿quién podrá ser qué? Salvo. Entonces dense cuenta, nacer de nuevo, recibir la vida eterna y ser salvo es ¿qué? Es lo mismo, ¿sí me explico? Cuando uno es salvo, cuando uno es regenerado, entra en el reino de los cielos. O sea, no entra en ninguna iglesia universal e invisible. Entra ¿a dónde? Al reino de Dios, a la esfera directa del control de Dios. Aunque Dios controla todas las cosas, ¿no? Su reino abarca todos los reinos y abarca todo el tiempo. Ese reino que estaba existente fue manifestado más abiertamente. ¿Qué fue lo que predicó Cristo cuando llegó a la tierra? Cuando se encarnó, el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Y el poder y la gracia y la bondad y todo lo que venía con el reino era el rey que estaba presente, ¿no? Efectuando milagros y prodigios que nadie puede hacer en este mundo. Milagros de creación, todo lo que él dijo, la palabra verdadera, cosas que solo él podía hacer. ¿Pertenecientes a dónde? Al reino de los cielos. El reino se ha acercado. Entonces el reino que dominaba y que protegía y que guardaba a Israel y lo guardaba como una sociedad sacralista, ¿cuál reino era? El reino de Dios. ¿Sí? Si usted quiere usar una palabra para hablar de que los creyentes entran a un ente o a una organización que comprenda a los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento, de todos los tiempos, ¿de qué podemos hablar? ¿De una iglesia universal invisible? No. Hablamos del reino de los cielos. Entramos al reino de Dios. ¿Sí? No hay una iglesia universal invisible. Entonces, aclarado este punto, en este mismo renglón, el uso bíblico, debemos fijarnos que cuando leemos las cartas del Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, encontramos más de 20 veces el uso de la palabra ¿qué? Asamblea.
iglesia. Y ninguna de ellas, o sea, Cristo pudo haber dicho, bueno, yo moro en medio de la iglesia universal, ¿no? Ya se hubiera evitado hablar de esa. No, nunca dijo moro en medio de la iglesia universal. Estoy en medio de ¿dónde? De Éfeso, de Tiatira, de Pérgamo, de Filadelfia, de Sardis, de Esmirna y de la Odisea. En cada una de las iglesias estoy presente. En cada una de sus asambleas, ¿no? O sea, el uso que es dado aquí en el Apocalipsis es el uso de un mensaje para una iglesia local. Cada una de estas iglesias es el cuerpo de Cristo. Como vemos así, la palabra corrobora el uso coloquial que tenemos aquí, ¿sí?, en todo el Nuevo Testamento. No se refiere a un mensaje de una iglesia universal, sino a iglesias locales. Cristo se hubiera ahorrado mucho tiempo y espacio y corroborado la enseñanza de la iglesia universal si es que esta existiera, ¿no? Si hubiera dirigido su mensaje y decir, no, como que no hay iglesia universal, este mensaje es para la iglesia universal. No, no hay iglesia universal. ¿Se dirigió a qué? A iglesias locales, en conformidad. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo de otra manera, no? Porque está corroborando la enseñanza de la institución nueva. Esta institución nueva ha sido establecida ¿hasta cuándo durará? Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Entonces, vea usted otra ilustración más y terminamos. Efesios 19, terminamos con esta parte, ¿no? Hechos 19. Hay una parte aquí en la Biblia, en el capítulo 19 de Hechos, en el versículo 39, donde aparece la palabra eclesía, tanto en el versículo 39 como en el versículo 40 del capítulo 19 de Hechos. Y nos dice, cuando estaban, ¿se acuerdan de aquel platero ¿cómo se llamaba este cuate que era muy, un poco latoso? Demetrio, gracias, Demetrio, que estaba muy enojado porque que él quería vender sus templecillos de Diana en la idolatría. Entonces, como Pablo predicaba en contra de eso, se enojó, y los gremios es lo que estamos viendo ahorita en el Apocalipsis, ¿no? Los gremios tenían mucho peso y inmediatamente se dolieron y empezaron a atacar y dijeron, no es posible. Entonces, se reunió la congregación ahí y él estaba el encargado, ¿no? El que tenía la autoridad y les dijo, no, en el versículo 39 dijo él, si demandáis, después de que estuvieron gritando como 2 horas, dice, bueno, hay tribunales, dice, tengan cuidado, no hagamos esta reunión así se nos puede acusar de sedición. Entonces dice, si demandáis alguna cosa en legítima iglesia, se puede decidir. ¿Cómo le suena la lectura? Si demandáis alguna cosa en legítima iglesia, se puede definir. Esa es la misma palabra, ¿por qué no la tradujeron como iglesia? Aquí sí hicieron la traducción correcta. ¿Cómo la tradujeron? Como asamblea. Y en el versículo 40 dice, porque peligro hay de que seamos arguidos de sedición por hoy, y no habiendo ninguna otra causa por la cual podamos dar razón de ese concurso, y habiendo dicho eso, despidió la iglesia. ¿Cuál iglesia estaba reunida ahí? No había ninguna iglesia, no hay ninguna relación. Era una asamblea, ¿no? Entonces, ya puede usted ver el uso correcto y la traducción correcta de estas palabras, asamblea. Entonces, toda esa idea nebulosa, ¿no?, de una iglesia universal e invisible ha sido traída, ¿no?, desde el tiempo cuando, vamos a decirlo de esta manera, ¿no?, influido por muchos conceptos, por el gnosticismo, por el cristianismo apóstata que es el catolicismo, y estas ideas se mezclaron junto con el concepto sacralista del Antiguo Testamento de Israel, donde quedaba mezclado. ¿Qué tenía mezclado Israel? Incrédulos con creyentes.
Ahora, ¿qué mezcla la Iglesia universal e invisible? Te dice, ¿no? Traído de la Iglesia católica, nadie puede saber quiénes, solo Dios sabe quiénes son los verdaderos creyentes, nosotros no podemos juzgar a nadie, aquí estamos reunidos y debemos esperar hasta el final. No, hay una manera bíblica de saber quiénes son los verdaderos creyentes. Sí. Y si no se conducen como verdaderos creyentes, la Iglesia saca la tarjeta roja y le dice, adiós. ¿Por qué? Porque es la obligación de la Iglesia mantener una membresía que regenerada. Sí. Si la persona dio evidencias de ser regenerada, la recibimos. Si da después evidencias de no ser regenerada, sacamos la tarjeta roja. La Iglesia está obligada a mantener la pureza y la santidad. No era como el pueblo de Israel que diga, no, pues este cuate ya se portó mal, pues no vamos a traer otra vez el mismo castigo, ¿no? El apedreamiento de alguien, ¿no? Bueno, ya me estoy desviando. Ahora, en este mismo bosquejo vemos, en cuanto al significado bíblico de la palabra iglesia, que la Biblia usa metáforas. En este caso voy a citar solo dos metáforas. La palabra cuerpo, en 1 Corintios 11, en el versículo 27, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Sí? Cada uno en parte. ¿Sí? Y muchos dicen, ahí está la Iglesia universal, ¿no? Y está diciendo que la Iglesia es un cuerpo. ¿Por qué menciona Pablo en esta carta a los Corintios que la Iglesia es un cuerpo? Pablo está usando una ilustración. No podemos sacar de una ilustración la doctrina de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia es dada en todas las cartas, como lo estamos escuchando en el uso de las palabras, pero no podemos derivar la doctrina de las metáforas. ¿Por qué usó esta metáfora de un cuerpo? Porque estaba hablando de la unidad, ¿sí?, orgánica y vital que debe existir en una iglesia local, como Corinto o como cualquier otra. Nunca fue el deseo de Pablo, al hablar de la iglesia como un cuerpo, enseñar la doctrina de la iglesia universal e invisible. El propósito era enfatizar la unidad orgánica y vital que debería existir en una iglesia. No estaba enseñando que la iglesia es universal y que allá en Rusia son cabeza y acá en Chile son, bueno, ahí sí queda la Patagonia, ¿no? Y aquí, ¿qué somos? ¿Hígado o qué? No, hermanos, cada iglesia es local, ¿sí? Está enfatizando la unidad orgánica que debe existir, ¿sí? No, y cómo debe funcionar, cómo se mueve un cuerpo, ¿no? Cristo es la cabeza y el cuerpo, que es su iglesia, se mueve para donde Cristo nos dirige o nos ordena o nos manda. Ese es el propósito. ¿Cómo podría esta unidad orgánica y vital cumplirse con los creyentes entre nosotros y los creyentes de Europa o de África? Dígame, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, uno ora por el avance del reino, por el avance de la causa de Cristo. Pero ¿cómo puedo estar yo orgánicamente unido a los creyentes que están en Kenia? ¿Cómo? O los creyentes que están... O sea, yo puedo tener esa unidad orgánica y vital ¿con quién? Aquí en mi asamblea local. ¿Sí? Es totalmente absurdo. No saben ustedes cómo personas que han creído en esta falsedad de la iglesia universal e invisible dicen, no, yo ya ni necesito ir a ningún lado, yo nomás prendo la tele, le pongo allá el enlace a escuchar pura basura. Entonces y ya ahí desayuno mientras escucho el culto y ya cumplí, ya tengo mi domingo libre, ¿no? ¿Y dónde ofrendas? ¿Con quién practicas el amor? No hay una unidad vital en una iglesia universal, ¿no? No es una asamblea, sí, una congregación que no sé qué, que no se reúne. Ahora, entonces, nos identificamos como creyentes en la verdad, con las personas que están en todas partes en el mundo y que siguen la verdad de Cristo, nos gozamos del avance del reino, pero mi unidad, mi expresión concreta del cuerpo es en la iglesia local. Ahora, en segundo lugar, cuando Pablo cita el ejemplo de un edificio, 1 Corintios 3:9, dice, nosotros somos
ayudantes, ¿no? Coadjutores de Dios, y vosotros labranza de Dios y edificio de Dios sois. Y sigue diciendo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Entonces, cuando Pablo usa la ilustración de la iglesia como un edificio, ¿qué está enfatizando? Está enfatizando el cimiento donde esta iglesia es construida. ¿Quién es el cimiento? ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. No puede haber otro fundamento. Pablo no está hablando de una iglesia universal, ni tampoco si uno es puerta, ventana, piso o pared o qué es. No está hablando de eso. Está hablando del cimiento sobre el cual el edificio está construido, ¿no? ¿Quién es? Cristo. ¿Sí? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, dice Pablo en Efesios, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, ¿no? Ok, entonces, bueno, señaladas estas cosas, ahora vean ustedes en tercer lugar, el propósito de la iglesia. Vamos a hablar en este tercer punto del propósito de la iglesia, o sea, para qué Dios fundó la iglesia, la meta, el propósito de la iglesia, que en una forma simplificada podemos decir que es glorificar a Dios, y después vamos a ver cómo es que una iglesia se desvía y se puede desviar de su propósito principal. Ahora, vea usted, ¿no? Aquí en varias escrituras, por ejemplo en Romanos 11:36 nos dice que todas las cosas son hechas para la gloria de Dios. Si lo tiene por ahí, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. En Efesios 3:21 nos dice que la iglesia es establecida para glorificar a Dios. Dice, a Él sea la gloria, ¿en dónde? En la asamblea, por Cristo Jesús, por todas las edades de los siglos. Amén. Entonces, la iglesia está puesta para glorificar a Dios, para dar honor y gloria a Dios, para adorarlo. Nos dice en Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 11, bueno, acabamos de citar hace un rato, ¿no? Primera de Timoteo 3:15, donde dice que la iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Ahora vemos aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 4 y en el versículo 11, como dice, si alguno habla en la iglesia, ¿no? Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme a la virtud, o sea, hace buenas obras que Dios suministra, para que en todas estas cosas, ¿qué? Dios sea glorificado. El propósito de la existencia de la iglesia es para glorificar a Dios. Glorificamos a Dios en la adoración, en la obediencia, en el evangelismo, en la práctica de la doctrina, en la práctica de las ordenanzas, del bautismo y la cena del Señor, en el gobierno de la iglesia, en la disciplina de la iglesia. Sí, todo esto pudiera sonar raro, ¿no? Qué raro hablan en esta iglesia. Tienen un modelo de glorificar a Dios. Glorificamos a Dios al manifestar la sabiduría de Dios, que Él quiso manifestarla así, de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, sean principados, sean potestades, sean dominios, todo escogió Dios ponerlo ¿en quién? En Cristo. Es su sabiduría. ¿A quién se le hubiera ocurrido el plan de la redención que conocemos? Y donde el actor principal muere, pero no muere para permanecer en la muerte, sino experimenta la muerte para después venir a la vida. Y juntamente con esa resurrección traer un mundo nuevo, ¿sí? Una creación nueva, perfecta, para toda la eternidad.
¿Y a quién se le hubiera ocurrido que Dios dejara existir a los hombres en su rebeldía? Decía una persona así un poco ofuscada en su mente, decía, bueno, ¿quién es el malo aquí? Pues es el diablo. Dice, porque Dios es todopoderoso, sí, pues ¿por qué no le agarra y le da vuelta y ya termina con el diablo? O sea, es algo simplista eso, ¿no? El proyecto de Dios es enorme, deja actuar libremente con ciertos anclajes al diablo, deja actuar libremente a los hombres, deja que cada persona haga su voluntad, sin saber, ¿no? Muchas personas que realmente al estar haciendo estas cosas están cumpliendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, la sabiduría de Dios es manifiesta en su plan redentor en Cristo Jesús y en poner todas las cosas en Él. Nosotros al hablar de estas cosas, glorificamos a Cristo, glorificamos a Dios. Glorificamos a Dios al proclamar su verdad, su persona, sus perfecciones. El apóstol Pedro menciona en su carta, en el capítulo 1, capítulo 2, en el versículo 9 de su primera carta, dice que nosotros hemos sido sacados de las tinieblas y traídos a su luz admirable, y hemos sido traídos para que publiquemos las virtudes, las grandezas, ¿sí?, de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Así le fue dicho al Gadareno, ¿no? De la misma manera. Me quiero quedar contigo y me quiero abrazar ahí a tus piernas y ya no me quiero separar. No, dice, ve y cuenta todas las maravillas que Cristo y toda la misericordia que Cristo ha hecho contigo. Glorificamos a Dios al hacer eso, al proclamar las buenas nuevas en el evangelismo. Glorificamos a Dios al enseñar e instruir a su iglesia para que, como dijo Cristo, no, he aquí, enséñales todas las cosas que yo los he mandado y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Glorificamos a Dios al enseñar su verdad. Glorificamos a Dios cuando le adoramos. Esta asamblea es una embajada del cielo. O sea, yo sé que pues algunos estamos medio feos o muy feos, pero esta es la embajada del cielo. No miremos nuestro físico, miremos lo que Cristo ha hecho en nosotros y lo que Cristo está haciendo en sus hijos. ¿Sí? Eso no es, o sea, por eso cuando una persona, ¿sí?, acude a la iglesia y luego va y se comporta como una persona del mundo, entonces hay una crisis, ¿no? Porque hay un choque ahí. Una persona que dice ser creyente y luego sale en el periódico que estaba robando el banco, pero ¿cómo? Y algunos todavía dicen, pero ¿cómo este hermano estaba robando el banco? No es ningún hermano, es un ratero. Oye, pero ¿cómo esa persona que vimos a la hermana, un hombre X, ¿no? Rosita, o vimos a la hermana Rosita y andaba con otro señor que no es su marido? ¡Ay! ¿Cómo? Es una adúltera. Debe ser expulsada de la iglesia, porque estaría dando un mal testimonio. Aquí estamos personas que no robamos, que no mentimos. No, le compré un carro al hermano y apenas se fue y lo prendí y estaba desvielado. No, o sea, un tramposo así no puede ser un hermano. ¿Me explico? Entonces, la manera como nosotros seamos va a decir qué clase de iglesia tenemos, ¿no? Si somos verdaderamente una embajada de Cristo y nos parecemos en algo, hermano, aunque poquito, nos parecemos en algo a Cristo, ¿no? Eso es lo que deberíamos ser. Entonces, el propósito es glorificar a Dios en la obediencia, en la santidad. Y entonces, bajo este modelo, ¿no?, de la gloria de Dios en su iglesia, nosotros podemos notar que el mensaje de Cristo a las iglesias que están en el capítulo 2 y capítulo 3, a las iglesias de Asia Menor, a las 7 iglesias, ¿qué les dice? Yo soy el omnisciente, yo sé tus obras, tengo contra ti, estás enseñando una doctrina equivocada, tienes ahí a esto, tienes ahí, estás soportando la fornicación en esta iglesia, estás adorando sin amor, estás haciendo estas... ¿Ve usted cómo se centra el modelo?
lo que Dios ha dicho que debemos hacer, y si no lo estamos haciendo, entonces Cristo dice, está mal esta parte, esto lo estás haciendo bien, perseverar en la fe, en la obediencia, perseverar en la doctrina, pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor. ¿Me explico? Estás haciendo bien algunas cosas, pero tienes ahí esa doctrina falsa, quítala, si no voy a venir pronto a ti y vamos a arreglar cuentas. Y Cristo habla duramente a su iglesia y le dice que si no corriges, ¿quién está en medio de la iglesia? Entonces voy a quitar el candelero y me voy a ir de este lugar. Las iglesias pueden ser disciplinadas y Cristo se puede ir de una iglesia si nosotros no hacemos lo que Él dice, si no le agrada lo que nosotros somos. Hay algunas iglesias de donde Cristo se ha ido desde hace muchísimo tiempo y ni cuenta se han dado, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado, ¿no? A Dios le interesa que hagamos la disciplina de los miembros. Dice, tienes ahí esa mujer, Jezabel, y no la has disciplinado, ¿sí? Es decir, hay iglesias que pasan por alto estas cosas que estamos diciendo, de que la meta de la iglesia es glorificar a Dios, y se han convertido en iglesias que están practicando otras cosas, ¿sí? En su mayor parte las desviaciones son hacia el hombre mismo, ¿no? Se convierten en iglesias antropocéntricas. Creen y se comportan como si la iglesia existiese para solucionar los problemas personales de los miembros o de la sociedad o de la comunidad. ¿Sí? Entonces, hermanos, con eso no quiero menoscabar que si alguno de nosotros quiere ayudar y apoyar en los grupos de alcohólicos, de drogadictos, o en el asilo de ancianos, o quiere ir a visitar hospitales, hermano, deberíamos hacerlo. Y si no lo estamos, vamos a la cárcel, ¿no? A predicar. Y si no lo estamos haciendo, además o sea, se supone que amamos a nuestro prójimo, ¿no? Y estamos buscando su salvación. Entonces, pero o sea, la iglesia no se puede dedicar a decir, es que, ¿qué vamos a hacer con tanto hondureño y salvadoreño y los que vienen aquí? Pues hay que poner una casa hogar y hay que, o sea, ¿cuál es tu trabajo? ¿Fundar casas hogar? ¿Poner escuelas? ¿Fundar el club de leones de la iglesia? Tu propósito es glorificar a Dios predicando el Evangelio y viviendo en una forma obediente a la palabra, ¿no? Pero las iglesias que no entienden el propósito, dicen, no, es que en esa iglesia voy y me ayudan, no me ayudan en nada. Entonces las personas, ¿a qué vas a una iglesia? ¿A que te ayuden? Las iglesias se vuelven antropocéntricas, ¿no? Pero la iglesia no existe para solucionar los problemas personales de los miembros. Estos problemas pueden ser múltiples, ¿no? Una persona puede tener problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas económicos, problemas emocionales, salud, enfermedades, puede tener problemas psicológicos, depresiones, traumas, frustraciones. Estamos llenos de todo eso. Sí, pero si la persona piensa que la iglesia, no, es que vamos a suspender todo para ayudar a ese hermano, está medio frustrado y está medio deprimido, entonces, o sea, vamos a orar por él, vamos a tratar de apoyarlo, pero el propósito de la iglesia no es fundar un club psicológico y de apoyo en ese sentido, ¿me explico? No puede hacerse estas cosas, ¿no? Esto puede... A nivel personal, nosotros hemos de ser hermanos en la fe y apoyarnos unos a otros como tratamos de hacerlo. Algunas veces en forma deficiente, pero hay un esfuerzo específico en cada una de estas áreas que he mencionado. Hay personas que piensan o vienen a la iglesia para que las personas de la iglesia les ayuden, ¿no? Y piensan que es la obligación de los miembros darles y solucionar los problemas que ellos tengan, sus carencias y todo lo demás. Ya les he platicado un caso, teníamos enfrente unas personas de una asamblea presbiteriana,
y llegaba los domingos en la mañana una señora ahí a gritarle, el señor era el tesorero, le gritaba, vengo por mi ayuda, ya denme mi dinero, y le tocaba ahí fuerte en la puerta de su casa, que ya le dieran su ayuda, que ya, ¿sí? Imagínense usted, nosotros vivimos como a 3 casas, ahí nos dábamos cuenta, nos asomábamos ahí por la ventana, nos estábamos chismeando, pero nos asomábamos ahí nada más para ver. Entonces con los gritotes de la señora, como no nos íbamos a dar cuenta, ¿verdad? No era ni miembro de la iglesia, no era nada, pero llegaba y exigía. Tenía un concepto antropocéntrico de la iglesia, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? La iglesia no existe para cumplir este propósito, ni propósitos sociales, políticos, gubernamentales. No estamos en la agenda gubernamental para promover ninguna cartilla de ningún tipo. Eso ya lo entendemos, ¿no? Estamos para predicar el evangelio. No somos parte de ningún partido político. ¿Sí? Pertenecemos a Cristo y a Él tenemos que servir. La Biblia da principios y pautas para resolver todos estos problemas humanos de los cuales estamos hablando, pero la responsabilidad de la iglesia no es esa, resolver esos problemas, ¿no? Si no estaríamos en el hospital, ya ni había tiempo de estar aquí. Se pueden resolver desde la perspectiva y funcionamiento individual. Usted puede apoyar visitando enfermos, usted puede apoyar haciendo este trabajo, visitando a una persona que está deprimida, predicándole el evangelio a otro en forma individual y personal. Si usted va a predicar a una persona y en su casa ve que tienen muchas carencias, que tienen 3 días que no comen, y usted dice, no, atiéndeme bien porque te voy a enseñar los conceptos de la iglesia. No, pues tendrías que llevarle una torta cuando menos, ¿no? Para que no te estén ahí, a lo mejor cuando dices, porque la iglesia te van a dar una mordida en un dedo, ¿verdad? Porque tienen hambre. ¿Me explico? Es algo individual. Ahora, ¿por qué algunas iglesias se desvían? Porque se retiran del centro que es la gloria de Cristo, ¿no? Para eso existimos, para la gloria de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando la iglesia se desvía de este propósito de exaltar y glorificar el nombre de Cristo, degenera, declina y llega a la perversión en su vida, ¿no? En su vida eclesiástica. Ahora yo quiero que ustedes noten en la carta del Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, ¿qué es lo que tenemos en Apocalipsis? En esas cartas. Tenemos evangelio de prosperidad. Estaba preocupado Cristo por las depresiones, los que estaban con graves problemas de enfermedad. No menciona. ¿Qué es lo que dice ahí? Pues tiene exhortaciones en función de la meta de que la iglesia debe glorificarle a Él. Y si la iglesia se desvía, entonces la iglesia es reprendida y es regañada. ¿Sí? Cada iglesia debe estar centrada no en los hombres, sino en Cristo mismo. Vamos a señalar así rápidamente algunos comentarios de cómo una iglesia tiene características de ser antropocéntrica. Por ejemplo, una iglesia antropocéntrica, sí, o con mentalidad antropocéntrica, es cuando la persona piensa, no, la iglesia existe para servirme a mí, para ayudarme, para solucionar mis necesidades temporales y materiales. ¿Sí? La persona llega y hermanos, tengo una gran deuda y entonces no tengo cómo pagar, y los hermanos, ay, ¿qué vamos a hacer? Pues ya cómo nos va a tocar. Y pues, no, usted contrajo una deuda, usted páguela, trabaje para pagarla. No le vamos a hacer ningún bien si nosotros sacamos el dinero y le pagamos su deuda. Lo vamos a hacer ¿cómo? Lo vamos a dar la nacionalidad, no voy a decir cuál, por flojo, ¿no? Entonces, debemos de tener cuidado, no estamos en ese sentido. Las ayudas de ese tipo son a nivel, otra vez lo repito, a nivel personal.
Una iglesia tiene una mentalidad antropocéntrica cuando tiene costumbres y prácticas extrabíblicas, ¿no? Por ejemplo, hay asambleas que dicen, ay, aquí está, hay iglesias donde está todo adornado y dicen, qué bonito está hoy el templo. Y estas flores son de la familia González, ¿verdad? Gracias, hermano, no sé qué haríamos sin ustedes, no sería esto tan hermoso. Antropocéntrico el asunto, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Levantando a quién? Al hombre, ¿verdad? Reconociéndole al hombre. No sabríamos qué hacer si no estuviera esta familia, no tendríamos esta... No, hermanos. Sí. La iglesia es antropocéntrica cuando se acostumbra, ¿no? Y ahora vamos a pasar al tiempo de la celebración de los 52 años de casados de mi padre, la hermana Conchita y este hermano Clavelito, y ahí van los dos, y un aplauso para él, y se la pasan aplaudiéndole a los hermanos, y ahora que canten estos, y ahora que canten los otros, y ahora, todo está centrado ¿en dónde? En la exaltación de los seres humanos, ¿no? ¿Sí? Nosotros vamos a festejar, como el mundo festeja el 15 de septiembre, entonces vamos a celebrar una noche mexicana cristiana. Y ahí está la reunión, y toda la iglesia tiene que ir a celebrar el 15 de septiembre. Cristiano, ¿me explico? Usted puede poner el festejo el 14 de febrero, cristiano también. Algunos hasta tienen su árbol de Navidad cristiano también, ¿no? ¿Me explico? O el Día de las Madres, o el Día del Padre, ¿sí me explico? Si la iglesia se diluye, ¿qué vamos a hacer? Este día vamos a suspender, no va a haber predicación, vamos a juntar a las madrecitas para darles una comida y para... O sea, hermano, es una iglesia centrada ¿en dónde? En el hombre, ¿no? En el hombre. Entonces, no encontramos ninguna represión. Le reprendo porque no celebraron el 10 de mayo, ¿no? La iglesia de la Odisea no quiso celebrar. No hay ninguna reprensión así, ¿verdad? Ninguna. No hay ninguna. La iglesia antropocéntrica, en tercer lugar, acostumbra predicar, como ustedes saben, prosperidad o solo amor. Poco habla de la depravación humana, poco habla de la elección, de la gracia, de la soberanía de Dios, poco habla del infierno. Casi todo se diluye en que Dios es amor y Dios quiere lo mejor para ti. Vive como quieras. Escuchamos a un pastor predicar así en una boda. Vive como quieras y haz lo que quieras, pero hazle un lugarcito ahí, en alguna parte de tu corazón, hazle un lugarcito a Dios. Y uno dice, ¿ese es el Evangelio? Pobres personas que estaban allí, ¿no? Ya te dan ganas de desgarrarte las vestiduras y decir algo edificante, ¿no? Que se arrepientan, que se vuelvan, que es una oportunidad para que conozcan a Cristo. Vive como quieras, haz lo que quieras. Solamente en algún momento en tu vida, hazle un lugarcito a Cristo. Imagínese usted, ¿no? Solo predican lo que agrada al hombre. Predicarán, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, tiene grandes bendiciones para ti. Y la persona empieza a decir, qué bueno, esa parte me gusta, grandes bendiciones, ¿verdad? Ahora, la iglesia antropocéntrica se conformará a los gustos del hombre en el culto, ¿no? O sea, tratará de agradar a los hombres y de no incomodarlos. No hay disciplina, no hay nada. Nunca se habla de la posibilidad del autoengaño, de la necesidad de un verdadero arrepentimiento, de un verdadero nacimiento nuevo. No se habla de estas cosas. Porque no, eso que dijiste estuvo duro. A lo mejor este hermano que tiene 40 años aquí, a lo mejor ni es nacido, porque no le da importancia a Dios ni la adoración. Bueno, pues si está autoengañado, es mejor que se dé cuenta ahorita, y no que se dé cuenta ya cuando no se puede hacer nada, ¿verdad? Entonces, una iglesia antropocéntrica
generalmente no tiene disciplina, ¿no? Solo amor. Sí. Ahora, no les preocupa la sana doctrina. Y usted ve en las cartas de Juan a las 7 iglesias mandadas por Cristo, ¿había preocupación por la doctrina? ¿Retienes la doctrina? ¿Retienes la fe? ¿Retienes esto es positivo? Claro. Y tengo contra ti que has dejado esto y aquello. O sea, la atención es mayormente, ¿no?, sobre estos puntos. Ahora, hemos señalado estas cosas con la finalidad de centrar el mensaje de Cristo a las iglesias, ¿no? Ahora vamos a terminar con unos comentarios y vamos a continuar hablando de las iglesias en la próxima semana. Nos quedamos, solamente vimos Éfeso, Esmirna y Pérgamo, ¿verdad? Entonces continuaremos con Tiatira y en la próxima, y Sardis la próxima semana. Entonces, en primer lugar, bueno, es evidente a la luz de lo que hemos dicho en este día, que una iglesia es verdadera cuando se apega en doctrina y práctica a los señalamientos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Una iglesia es sana y verdadera cuando tiene la doctrina correcta, ciertamente la doctrina de la gracia, ¿no? Pero ¿de qué nos sirve, no? Ya ve cuántas personas hay en el protestantismo diciendo, nosotros tenemos la doctrina verdadera, ¿no? Y siguen bautizando niños. Entonces, ¿qué clase de solo escritura y solo fe es eso, no? Solo gracia. ¿Dónde está el bautismo de infantes? O sea, ¿es correcto? No, no es correcto. Tendrían que enderezar esas cosas, ¿no? Entonces, en doctrina y práctica, apegarnos. ¿Ya? Tengo contra ti que retienes esa doctrina, ¿no? Debes de dejar esa doctrina. Ahora, es una ilustración y nada más. La iglesia verdadera tiene que apegarse en doctrina y práctica a las normas del Nuevo Testamento. Y el propósito, cumplir el propósito de glorificar a Dios con vidas obedientes, con vidas santas, sanos en doctrina y práctica, con una llamada así liturgia, no una adoración verdadera a Dios. O sea, algunos se la pasan brincando y haciendo ejercicio y bien acalorados, cantando 2 horas. ¿Y cuánto de la palabra? Sermones de 5 minutos, ¿no? Debemos glorificar a Dios, ¿no? Verdaderamente, y exaltar a Cristo en nuestra iglesia, ¿no? A través de la obediencia, del evangelismo y las prácticas que Dios nos ha mandado, ¿no? Sosteniendo su verdad en nuestra vida, en nuestro hogar, en todas partes donde andamos. En segundo lugar, ya es obvio, ¿no? Hablando de lo que es una iglesia, que la base de una conversión verdadera consiste en que tengamos el nuevo nacimiento y consiste en que Cristo venga a ser el Rey de nuestras vidas. No se trata de la práctica de una religión, se trata de la vida nueva, morando en nuestros corazones. Que la persona se vuelva. Sí, usted recuerda la ilustración tanto del Gadareno como del pródigo, el hijo pródigo dice, volviendo en sí. Y es que estamos desde que nacemos en no, estamos caídos y perdidos y negativos. Y tenemos que convertirnos, nos tienen que cambiar el chip. Si no, no hay una verdadera salvación, no hay una verdadera conversión. ¿Cuántas veces hemos dicho, no? La persona que no tiene un corazón nuevo siempre sentirá el cristianismo como ese hombre con la escafandra que anda en el fondo del mar, ¿no? Quiere hacer algo, y se mueve así pesadamente con unos zapatotes. ¿Sí? Siempre ponemos las mismas ilustraciones, ¿no? Le dicen, te tomas una cerveza y por dentro se la quisiera tomar y quisiera emborracharse con sus amigotes, pero no, porque mi religión me lo prohíbe. Eso es todo lo que tienes.
Pues si no tienes un corazón nuevo, tu religión sentirás todo como que te prohíben todo. No, no te prohibimos nada. Si tienes un corazón de borracho, ve y conviértete en borracho. Si tienes un corazón de adúltero, ve y conviértete en adúltero. No eres salvo. No pienses que aunque tengas ese corazón, si vienes aquí ya vas a entrar al cielo. No, si no tienes un corazón nuevo, no entrarás al cielo. Nadie. La verdadera salvación consiste en que tengamos un corazón nuevo y nos sometamos a Cristo como el Rey de nuestras vidas. Al desayunar, al comer, al cenar, al dormir, al jugar, al estudiar, al trabajar. En todo tiempo, ¿verdad? En todo momento. Entonces, queremos honor y gloria a Dios. Ahora ya de ser notorio para nosotros, en tercer lugar, que la mentalidad correcta de una persona que ha sido salvada no es ¿a qué voy a la iglesia? ¿Qué me van a dar en la iglesia? ¿No? Sino la mentalidad es voy a servir a la iglesia, ¿no? Conociendo las misericordias de Dios, dijo Pablo, ¿no? ¿Sí? Presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo a Dios, que ese es nuestro culto racional. Romanos 12:1, entendiendo, conociendo la misericordia de Dios, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando nosotros estamos viendo, ¿no?, cuál iglesia de prosperidad te está avisando, ¿no? Va a venir la persecución sobre ti, va a venir la muerte, vas a sufrir, van a venir las enfermedades. No tienes dinero. ¿Por qué Cristo no dijo, agarra las promesas para que venga la prosperidad a ti? Anímate, yo te voy a sanar ahorita mismo. No quitó la enfermedad, no quitó la persecución, no les dio dinero, los dejó así pobres, los dejó enfermos, los dejó perseguidos al borde de la muerte, porque en todo eso tenían que seguir obedeciendo a Dios y morir así si era necesario. Es un cristianismo diferente, el cristianismo verdadero. No había pare de sufrir, no había ninguna de todas estas cosas, ¿no?, vaciladas que tenemos hoy en día. Que Dios nos ayude, ¿no?, para permanecer fieles. Aunque ahora no tenemos persecución, solamente tenemos frío y creo que afectó a varios aquí. Ahora imagínense si fuera como en Pérgamo, ¿no?, que fuera peligro de muerte ser cristiano. Imagínense. Oramos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana nuevamente por tu palabra y rogamos que nos ayudes para entender y para someter cada una de las áreas de nuestra vida a tu señorío, a tu gobierno, y que como iglesia, Señor, nos esforcemos para dar honor y gloria siempre a tu Hijo Jesucristo, testificando de la verdad, testificando de la salvación que tú nos has concedido en Él, por su obediencia perfecta, por sus sufrimientos en la cruz del Calvario, por su muerte y por su resurrección. Es que nosotros tenemos vida ahora. Ayúdanos para exaltarte, declarando y proclamando eso en nuestra casa, en la casa de nuestros familiares y amigos, y ayúdanos a ser congruentes en toda nuestra manera de vivir, Señor. Rogamos, Padre, que perdones nuestros pecados, y rogamos que cada día, Señor, avives más nuestra alma y nuestro corazón, y que podamos ofrecer la adoración con un corazón amante, con un deseo profundo de nuestras almas, que podamos cantar y que cada día, Señor, estemos en oración, y que cada día, Señor, estemos alimentándonos de tu santa palabra, Señor. Te bendecimos y rogamos siempre la influencia y la ayuda de tu Espíritu Santo para que esta palabra tenga un resultado en la vida de cada uno de nosotros, Señor, edificando la santidad a cada uno de tus hijos y trayendo la salvación a aquellos que tú estás llamando que todavía no tienen a Cristo en sus almas, Señor.
Te bendecimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.